Estoy aquí hoy en Ensenada, México, aquí con un bajo sextero extraordinario, el señor Marco Polo. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, un placer. Bienvenidos, Gracias, bienvenidos. gracias. Hoy vamos a hablar sobre tu instrumento Ok. y tu vida musical para nuestros oyentes, para que puedan Sepan. entender Ok, cómo funciona este instrumento en Ok. la música norteña, en la música mexicana. Entonces, vamos a empezar con unos detalles sobre ti. ¿Dónde naciste, por ejemplo? ok. Vamos a empezar con Ok, esto. yo nací en Baja California Sur. Es un puerto que se llama, ahorita se llama López Mateo, pero en el tiempo que yo nací se llamaba Matancitas. ¿Y dónde está Está en Baja exactamente? California Sur, cerca de Constitución, de Ciudad Constitución, pasando Loreto. Loreto, que es mucho más Pasando sur que... hacia, ajá, más Ajá. al sur. Pero yo nací únicamente ahí. Yo me crié en San José de Gracia, Baja California Sur. Ok. Ajá, mis primeros años fueron en San José de Gracia. Y de ahí me vine a Ensenada. Tengo pues toda una vida, ¿va? Unos 30 años por ahí. Aquí en Sí, Ensenada. aquí en Ensenada. En- Aquí en- trabajo, aquí está mi familia, aquí está todo. ajá. Entonces, radicas aquí, en Sí, Ensenada. en Es Ensenada, tu... totalmente. Sí. Ajá. ¿Cómo encontraste este instrumento? Ok, La primera vez. es curioso, es curioso. Mi papá, que en paz descanse, tocaba el requinto de trío, o sea, guitarra, una guitarra pero que es más chica, para requintear en los tríos de música romántica. Entonces, pues su profesión era buzo, buceaba en el mar, Ajá. pero él tocaba requinto de trío. Entonces, cuando yo era pequeño, me regaló un requinto. Me regaló un requinto. Y pues le aprendí las primeras cosas básicas de la guitarra. Pues es una guitarra automáticamente, nomás que aquí le llaman requinto. Pero es una guitarra con una afinación más aguda. Requinta es como nos llaman en inglés treble guitar, más o menos, Sí, ¿no? más o menos Sí, así. empieza en la misma como esto. Ajá, sí, o sea que tiene una afinación más arriba nada más. Exactamente, Para sí, tocar melodía, pura melodía. exactamente. Requintear melodía. Pero tiene 6 cuerdas, ¿verdad? Seis Seis cuerdas, todo. cuerdas. Es una guitarra Ajá. automáticamente. Entonces con ese instrumento empecé a agarrar los tonos de la guitarra. Pero la radio que se escuchaba en mi rancho, porque yo soy de un rancho, San José de Gracia, donde me crié, en los primeros años de mi vida. Oíamos radio, y las radios tocaban mucha música norteña de Monterrey, de Invasores, Cadetes, Ramón Ayala, Alegres de Terán. Entonces, pues me dio más por buscar la música norteña. Entonces, ¿qué es lo que hacía? La guitarra la afinaba como bajo sexto. Subía una cuerda y bajaba los tonos y tocaba el bajo sexto, pero con la guitarra, que era el requinto, ¿no? Que me regaló mi papá. Sí. Entonces, de ahí, pues no había instrumentos en mi rancho. Había una familia que tenía un bajo sexto y lo agarraba, pero había muy poco tiempo de agarrarlo. Sí. Ya cuando salí de mi rancho, me fui que eh, me dediqué a la música. Me fui a una ciudad que se llama Santa Rosalía, Baja California Sur. Ajá, ok. Y ahí hubo más oportunidad de agarrar yo el bajo sexto. Primero también me agarraron como guitarrista, pero no me gustaba la guitarra, no me llamaba la atención, su sonido se me Sí. hacía muy popular. Se me hacía Sí, muy popular que todos tocaban guitarra. Y exactamente. yo quería tocar el bajo sexto, se me hacía un instrumento que sonaba, me gustaba su sonido. Sí, Y muchas cuerdas, se miraba mucho sí, más, para mí se miraba más atractivo, pues. sí. Entonces, un gran amigo me regaló yo estaba, eh, pues, un adolescente, estaba muy joven, y me regaló un bajo sexto descompuesto. Estaba quebrado, y pues lo mandé a arreglar. ¿Cuántos años tiene en En este ese tiempo, tiempo? unos 13 14 Ok. años. Es cuando 13. empezaste a tocar. Ajá. Empecé a tocar el instrumento. Entonces, ese bajo sexto que me regalaron, otro amigo me lo arregló.
y con ese empecé a entrenar. Y ahí en Santa Rosalía conocí amigos músicos, muy buenos amigos que me dijeron muchos trucos en el bajo sexto. Me dijeron, ¿sabes qué? Toca sencillo, tienes que buscarle más a esto. Mira, se trata de esto ya. Escuché a un exponente muy profesional que se llama Chuy Scott, Jesús Scott de Monterrey. Y hoy ahí me empecé a buscar, a estudiarle a él. A él le empecé a oír los arreglos más sofisticados y empecé a estudiarlo. Ya, Pero ahora sí, estudiarlo a través a de través de escucharlo. escucharlo, no, Solo. sin Sí, escuela, sin sí, nada. Sí, sí. porque pues esta música normalmente, como dicen muchos, se hizo en el rancho, pues la música norteña. Y yo pienso que me acomodó muy bien porque pues yo era de un rancho. Le busqué y le encontré sentido, me gustó cómo sonaba Sí. y me fue más fácil entenderle. Él tenía un grupo que se llamaba Kiko y Chuy Ajá. y luego entró con un grupo que se llaman Los Cachorros de Juan Villarreal. Ah, Son de Monterrey también. ajá, sí, Ajá. él tiene una pieza muy conocida que grabó que se llama Pícame Tarántula. Que esa melodía la piden mucho para los bajosteros a ver si saben tocar más o menos. Porque Ajá. tiene un truco que parece que es como si se vieran dos bajos estos. Se llama Pícame Tarántula, que es un triplete. Entonces, Sí. eso a mí me atrajo mucho. Y para encontrar ese triplete que le llaman, yo ya ahora con amigos que tengo que saben escribir y música y todo, ese se llama triplete, ese es un triplete de púa. Taca, 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 Sí, taca. ajá, sí, Ajá. entonces, para encontrarlo a como yo, pues nomás a puro oído, fue difícil, fue muy difícil encontrarle el sentido a ese arreglo. Y es por eso que a mí me gustó, me llamó la atención su forma de tocar el bajo sexto. Sí. Y me ¿Puedes hice, tocar esta canción? ok, sí, va a ser un solo. Ese No explícame Tarántula. manches. Qué Ese padre. Difícil, ¿no? muy difícil. Sí, exactamente. Es difícil cuando no encuentra el truco uno, este truco. Este truco es lo que lo hace uno mucho, estudiar mucho, Sí. buscarle. Se equivoca y vuelve otra vez. No, es Pero casi imposible, güey. sí, No puedo. eso pues yo se lo recomiendo por ejemplo, tengo amigos que quieren aprender a tocar y todo eso, y yo le digo, pues, lo primero que debemos de hacer es aprender a utilizar la púa, pues, para arriba y para abajo, ¿verdad? Que es un ejercicio que utilizamos aquí, yo y otro amigo que ya falleció, y ya después, fíjese, yo lo utilizaba ese ejercicio, y mi amigo también, pero no sabíamos que es un ejercicio profesional, de músicos profesionales, porque yo lo miré en un video, ya muchos años después, en un video de un guitarrista que toca rock, jazz y rock, Ajá. y era un ejercicio que él imponía. Nosotros lo hacíamos de esta forma. Y lo para arriba, para arriba y para abajo, ¿verdad? Una nota, ¿verdad? Al revés. Ok, pero así lo estudiamos nosotros aquí en Ensenada. Un amigo que es paz descanse, Juanito Moreno. Este, lo estudiamos así, pero ya después miré en un video
que es ese arreglo, igual como lo hicimos nosotros, nomás un poquito diferente, eran de músicos profesionales. Sí. Pero nosotros lo hicimos yo por estar practicando y estar, más bien buscar tocar la púa para arriba y para abajo. Que en eso está basado, bueno, ocupas dominar bien esa técnica de tocar para arriba y hacia abajo para poder tocar pícame tarántula, porque de eso se trata pícame tarántula, de tocar para arriba y para abajo. ¿Verdad? Si uno está impuesto a tocar así para abajo nomás, pues es imposible tocar esa canción, ¿verdad? ¿Y siempre tocas con púa? Sí, con bajo púa. Sexto, siempre, sí, ¿no? Sí, con púa. Sí. Entonces, le voy a explicar cómo está la escala de un profesional. Se llama Frank Gambale, algo así. Ah, Frank Gambale. Sí. Me lo miré en un video. Toco con Chick Corea, ¿verdad? Chick Corea, sí, muy bueno, muy bueno. Entonces, él hace... cromática. Todo cromática, sí, ¿no? es como debe ser. Nosotros lo hacíamos así porque se nos acomodaba, pero él no, la hace profesional, pues como debe ser. Wow. Lógicamente que aquí, la hago así yo aquí, porque yo no tengo el accidente de la segunda cuerda de una guitarra. Porque aquí, en una guitarra sería... Exactamente. Por el accidente de la exactamente, porque entre G y P es un tercio. Exactamente. Entonces, él hace de esa forma. Por eso, aquí también es bueno recalcar, se facilita mucho ser rápido aquí, en este instrumento. Se facilita porque aquí no hay accidentes. Aquí todas las cuerdas están todo en cuartos. Sí, en cuartos, exacto. ¿Has tratado una vez afinarla como guitarra? Sí. ¿Y cómo fue? No suena bien. No, porque no es armonioso este instrumento. Tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pones un sol así. Así. Pones un re. Sí, exactamente. Nada sirve. No sirve nada. Aquí todo es diferente. Sí. Nunca me imaginé que estaría platicando aquí con un bajo sextero. Sí. Que conoce Frank Gambale y está practicando sus ejercicios. Sí, eso fue un regalo. Entonces, ¿practicas mucho? ¿Practicas cada día o horas y horas o cómo? Ok, ahí vamos a llegar al buen punto. En mi infancia practiqué mucho. Era muy apasionado. Cuando ya me dediqué profesional a la música, no practico casi. Sí, no practico. Normalmente cuando me encontraba con músicos también que son muy talentosos y todo eso, salían solitas las cosas. No sé si me explico, como que te ambientas con ellos y me impuse así a improvisar. A improvisar, a sacar cosas que no que practicaba, sino que fueran saliendo cuando estás tocando. Lógicamente que ya pues me sabía las canciones, pero ya no utilizaba los mismos arreglos, o sea, más bien improvisar. A mí me inspiró mucho a improvisar porque ese bajo cestero que yo escuché en mi infancia, que se llama Jesús Scott, Chuy Scott, no repite casi arreglos. Sí. Sí, no es repetitivo. Pero eso no es normal, ¿verdad? La neta, usualmente el bajo quinterista está tocando una regla. Sí, ¿verdad? Una regla, exactamente. Sí. Entonces, es por eso que casi no ensayo. Normalmente en mi música en la que yo tocaba no se ocupaba mucho arreglo. Sinceramente no vas a acompañar y lo más sencillo que se pudiera. Es por eso también que no estudiaba, ¿no? Tengo, por decir un ejemplo, unos 15 años sin estudiar, así constante. Sí, únicamente cuando vamos a grabar en un estudio, pues sí practicamos las canciones y tal, y las grabamos. Muchas veces no estudiábamos, ¿verdad? Con el grupo que andaba en Tijuana, pues automáticamente llegamos al estudio y ahí mismo hacíamos los arreglos y todo. Aunque tardábamos mucho, pero sí, no estudiábamos mucho. Y yo admiro mucho a los músicos que sí son entregados y le buscan mucho los arreglos y todo. Sí. Pues cuéntanos un poquito sobre tus grupos. ¿Cuándo fue la primera? La primera vez fue en Santa Rosalía. Okay. En Santa Rosalía fue con un grupo que se llamaba La Flama. Ahí entré como guitarrista. Tocaba la guitarra.
fue muy breve, muy poquito lo que duré ahí y ya después me salí, pero ya cuando me vine a Ensenada entré con un grupo que se llamaba Indomable. Indomable entré pero tocando el bajo Ajá. porque también toco el bajo poquito. ¿Y cuántos años tenía en este En ese tiempo estado? tendría unos 19, Ok. 19, 20 años. ¿Has grabado con ellos No, nomás tocábamos en eventos, ok, en ok. eventos, Aquí en Ensenada. en Ok. Ensenada. Y ya posteriormente, después de Indomable, me pasé a un grupo que se llama Corderos del Norte. Y ya del grupo con los Corderos sí duré un poquito más. Tocábamos, pero no alcancé a grabar con ellos. Ya Aquí en Ensenada aquí también. en Ensenada. En Ensenada. De ahí el salto que dimos fue para a Rosarito también. Anduve trabajando con un grupo que se llamaba Zainos del Norte. Cuando anduve con Zainos del Norte, la Explosión Norteña era muy famoso, un grupo muy famoso en Tijuana. Me hablaban, la primera vez me hablaron para arreglar unas canciones, unos corridos. Ah, Oye, quiero, pues soy muy parejitos ahí, hacemos un arreglo. Y ahí anda un gran amigo mío, que es el que practicamos el bajo sexto mucho, cuando yo comencé. El que le digo que hacíamos sí, sí, la escala sí, de sí, sí. Frank Gambale. Entonces, él me invitó al ensayo del grupo y, oye, ¿qué le podemos hacer aquí? Y él era un gran músico, nomás que él tenía como como admiración conmigo, siendo él aún mejor que yo. Para mí se me hacía, yo lo miraba mucho a él, mejor que yo, pero a él le gustaba mi música, le gustaba como tocaba, pero a mí se me hacía, decía, no sé por qué, pues por él es un gran músico. Entonces me invitó al ensayo con la Explosión Norteña. Entonces hice unos arreglos y le gustó mucho. Y ya posteriormente me habló Beto para ayudarle en unos trabajos. Ya que le ayudé, le gustó mucho como trabajé y ya después grabé con ellos un disco de corridos. El primer disco de corridos que grabé yo fue con ellos, con la Explosión Norteña. ¿Y dónde grabaste? ¿En Tijuana? Cine, en Tijuana se llamaba un estudio, el dueño del estudio se llama Niño Estudio, vive todavía. Ajá. Se llamaba Estudio 44, algo así. No recuerdo muy bien, pero sí era un estudio muy bueno. ¿Es un estudio en las playas o en el centro? No, en el centro. En el En el centro. centro, Ok. ajá. Ajá. Parece que ya lo quitaron. Parece que ya lo Ah, quitaron, sí, pero sí. era el más famoso porque ahí grabaron muchos grupos famosos ahí. Entonces ya me jalaron para el grupo Explosión Norteña y anduve un tiempecito, que sería unos 2 años con Explosión Con Norteña. ellos. Entonces, ya a los 2 años por ahí surgió un proyecto de un grupo muy interesante, muy famoso en la década de los 90, que se llamaba Jaguar Norteño. Se llamaba el grupo, estaba muy interesante. Y pues sí me movieron el tapete, como dicen luego. Vamos para allá. Y También en Tijuana. en Tijuana, Ajá. en Tijuana. Entonces fue breve porque se volvió a desarmar el proyecto y volví a entrar con la explosión. Con la explosión norteña duré mucho tiempo, hasta últimamente que ya me salí del grupo, pero duré alrededor de unos 10 años, 12 Wow. años, ¿sí? Y con ellos sí grabamos. Ubicado en Tijuana también. Sí, Ajá. ese grupo fue muy famoso. De hecho, ahí en YouTube hay muchos videos Sí. que hicimos de musicales y entrevistas y este grabamos un disco con ese grupo que pegó bastante, un corrido, el Cholo y pues varios éxitos. Ah, ¿puedes tocarlo? Sí, ¿Este corrido? las pruebas ya están marcadas. Es un corridito nomás. Se ha visto por todos lados, se rumora de un tal Cholo, que es un hombre desalmado, J de sus iniciales, nuevo líder asociado. Ese es el corrido del Cholo. Ok, Buenísimo. ese hubo muchas ventas. De hecho,
Hubo nominaciones Sí. porque fueron más de 300,000 copias las que se vendieron. No manches. Es mucho, muy, muy exagerado. Fue, pues, En las 90s. no, eso fue como en el 2000. Para Nico y Carmen fue como el 2009, 2008, 2009, máximo 2010. ¿Y cómo se llama el disco? Se llama La Nueva Generación. Ok. El disco de La Nueva Generación. Corridos de ahí, del área de ahí, de Tijuana. Sí. Y funcionó bastante, funcionó bastante. Muchos corridos de ese disco se vendieron. Y ahí donde tuvimos ya giras para Estados Unidos. Anduvimos, bueno, antes de eso anduvimos en una gira con Tucanes. Wow. Desde Nebraska, Minnesota, Minneapolis, todo eso. Anduvimos en el 2006, antes de ese disco. Y pues ya de 2006 al 2008 fue cuando le pegamos al corrido. Ese lo levantó al grupo bastante. Y ya agarramos todas las giras para acá, para el interior de la República. Eh, Fuimos a México, Guadalajara, muchísimas partes, Sonora, Sinaloa. Lo promovimos mucho ese disco. Wow. Y ahí donde me di a conocer más con el público, pues, muchos amigos músicos y también fans del grupo, pues por parte del Face y todo eso, pues ya me hice más popular, más Sí. popular. Y en veces subía videos y todo, Marco Polo y todo eso, del grupo Explosión Norteña. Pero ya hubo un lapso que hubo algo que pasó ahí en el grupo y se paró y volvimos a rehacer, siempre quisimos hacer el proyecto de Jaguar Norteño, porque estaba muy interesante. Jaguar Norteño tenía canciones muy bonitas que funcionaron bastante aquí en la región y pues era un proyecto muy ambicioso. Y con ellos fue con los más conocidos que he andado. Ajá. Ajá, he grabado con varias personas, acompañado cantantes, pero los grupos famosos pues fue Jaguar Norteño, Explosión Norteña, los grupos más famosos. ¿Cuánto tiempo llevaste con ellos en total? Yo calculo que con la Explosión unos 12 años. En salidas me entré y salí en todo Ajá. eso. Ajá. Sí. Y con Jaguar Norteño alrededor de unos 2 años. 3 años con Jaguar Norteño más o menos, porque pues, fue cuando me salí de la Explosión y volví a entrar otra vez. Y ¿Hiciste muchos giros con ellos? ¿O? con Jaguar Norteño, Sí. sí, con Jaguar más era tocadas en privado, Ok, entiendo. sí, fiestas particulares. Tenía muchos seguidores ese grupo, nomás que era de los 90, muy viejito el grupo. Pero aún así todavía existen admiradores del grupo. De hecho, con el grupo que ahorita traigo, que se llama Salto Norteño, tocamos canciones de ellos, de Jaguar, tocamos muchas, nos piden, y como pues ahí con Jaguar Norteño me aprendí el estilo muy bien de ellos, Sí. le gusta a la gente como Sí. interpretamos las canciones de Jaguar. ¿Cómo es norteño? ¿Cómo es el alma de El alma, norteño? ok. Hay muchas polémicas, ¿verdad? Que es un derivado del country, pero hay unas que están erradas, ¿no? Lo cierto es que cayeron dos instrumentos raros en el norte de la República, que es el bajo sexto y el acordeón diatónica, Sí. ¿verdad? Que es la que tiene botoncitos, Sí, sí. que jala hacia afuera de una forma y hacia adentro de otra forma. O sea, tiene un tono para afuera cuando fueas y tiene un tono para adentro. Sí. Esa es la acordeón diatónica, que es la que se utiliza en la música norteña, a diferencia de la de teclas, la que tiene teclas como un teclado, el fue y jala normal. Exacto. Pones Ajá. una posición y suena igual para afuera y para adentro, Sí, ¿va? sí. Y de ahí nos pasamos al bajo sexto, derivado de un instrumento que se llama la U. Oh, ud. La ud, sí. La ud. Entiendo. Arábica. Ah, sí. Ajá. Entonces, lo cierto es que es un instrumento puramente norteño mexicano. Sí, sí. Ahí No existe en otro lado, ¿verdad? no existe, no Sí, existe. sí. Muchos dicen que también es derivado del tresío, del tres de Cuba, Sí. porque tiene las cuerdas octavadas. Ah, sí.
¿Pero es tan bajo como esto o no? No, No. no, Es más alta, ¿verdad? la explicación es la siguiente. Estas cuerdas son de bajo. Esta es de un bajo, como un bajo que traemos ahí. Estos son con fines de acompañamiento, de que den el bajo aquí. Y las cuerdas de abajo son la armonía, Sí. ¿ya? La armonía, lo que tengo entendido. Entonces, el tresillo de Cuba tiene cuerdas más delgaditas como tiene delgadas como estas, cuerdas como la primera, segunda y tercera, pero aparte tiene unas más delgaditas que hacen la octava esta, hacen la octava. Entonces, no, si fuera derivado del tresillo sería todo octavado. Sí, sí, ¿Ah? sí. El acordeón es alemana. Entonces, Sí. eso es bueno explicarlo porque si no, no van a entender. ¿Ah? Sí, Si sí, no, si no exactamente. explico esas cosas, no la van a entender. Entonces, ese instrumento, que es el acordeón y el bajo sexto, tocaban polcas los paisanos de acá de Monterrey, ¿ah? Del norte del país. Porque supuestamente el acordeón la trajeron los alemanes que traían, que hicieron las cervecerías y todo eso. Sí, sí, sí. Y entonces los primeros músicas supuestamente que hubo eran polcas tocadas nomás. Sí, sí, Entonces, exacto. la música norteña, en mi punto de vista, surgió de cuando ya se salieron de las polcas y quisieron hacer canciones. Cantaban canciones a los pájaros, al campo, Sí, corridos, también es bien importante. ¿Por qué? Porque los corridos eran como los sí, noticieros de exacto. antes. Sí, exactamente. Contaban Historias, ¿no? las tragedias, Sí, las cosas sí, que pasaban en sí, aquellos tiempos cuando estaba la revolución, cantaban canciones de la revolución. Pero la música norteña es música diseñada por rancheros, sí, campesinos del norte del país. sí, Es por eso que es un poco sencilla, porque pues ellos no fueron a la escuela a prepararse como otras músicas que se han cocinado con músicos que leen y escriben música y que tienen como sí, conocimientos más profundos. Entonces, la música norteña es muy sencilla y muy popular, por lo tanto que si aprendes a tocar un bajo sexto, está sencillo aprenderlo. sí. Y aparte puedes componer cualquier canción porque son básicamente 3 4 tonos nada más. Nada más, Sí, o sea, exactamente. a lo que le llaman primera, segunda, primera, perdón, Ajá. tercera y segunda, ¿verdad? Que ellos lo llaman así porque, pues su entendimiento, ¿no? Pero esto que te acabo de explicar, que es primera, segunda y tercera, este, con la lectura es diferente. Sí, Sí, no sé si es la quinta y la cuarta, sí, o sí, sea, es bien importante mencionar eso porque si no, dice, no, pues no sabe de música él, sí, pero estamos explicando como una persona normal que no sabe de música, ¿va? sí, ¿Por qué? Porque pues al agarrar un instrumento cualquier persona, pues si no, pues me meto al conservatorio para estudiar un corrido, pues no, ¿verdad? No es lógico. Lo que sí puede hacer es aprender el instrumento y tocar lo sencillito que tocaban los músicos norteños, ¿verdad? Que es la primera, la tercera, la segunda, así normalmente. Y otra cosa que es bueno en la música norteña, de que este instrumento es muy sencillo, es muy sencillo, más sencillo que una guitarra. Por ejemplo, en una guitarra el re es así, ¿no? sí. El re es así. Okay, aquí el re es así. ¿Ah? Pero es más difícil, la presión Ah, es ok, más ok. difícil, Qué ¿no? bueno, qué bueno. Usted sí Sí, sabe mucho. sí, Mire, aquí hay unas contradicciones que tiene el bajo sexto. ¿Ah? No se deja tocar fácil. ¿Por qué? Porque estás aplastando dos cuerdas gruesas. sí, Y entre más te vas para arriba, más gruesas hasta llegar a la de un bajo. sí, Entonces, pero de ahí en fuera son automáticamente 4 tonos que son comunes para tocar cualquier canción norteña. ¿Ya? ok, Vamos a hablar. Do es así.
Este dedo muchos lo imponen ponerlo, pero no es necesario. Pero Ajá. aquí está do. ¿Ah? Lo bonito de este instrumento que te das para adelante es re, mi. Ok, ahora lo vamos a los tonos. Este es una sola posición para, para Para casi todo. todos los tonos. Sí. Inclusive si te da más adentro, te da todos los tonos. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sí. Todo te lo da. ¿Por qué? Porque te da do, re, mi, fa, sol. Y ahí te vas. Sí. O sea, no hay ningún problema. Es Sí. por eso que es sencillo. El do, su acompañamiento es este. ¿Verdad? Ajá. Entonces, Es que está haciendo el bajo. el por bajo, ejemplo. ok, Ajá. sí, el bajo. Entonces, vamos a irnos a fa. El fa tiene unos bajos más graves. Muchos lo utilizan así, es válido. Yo normalmente lo utilizo así. Ok, ese fa, la misma posición es sol y la misma posición es la. Sí. Sí. Eso es algo que te facilita mucho tocar el bajo sexto. Sí. Estas dos Ok, posiciones ok. se puede Sí, cobrar casi todo. todo, ¿Verdad? todo, ok. Y vamos a irlo con los menores. Los menores fíjate, es extremadamente sencillo, mire, porque aquí tenemos do. Este dedo lo movemos hacia acá y ya es menor, Sí. ok. Igual aquí, re menor, Sí. mi menor, Sí. ok. El fa, lo mismo. Este dedo lo quitamos y ponemos la cejilla y aquí está fa Y menor, también. sol menor, la menor. Sí. ¿Ya? La mayoría de las canciones norteñas están en mayor, ¿verdad? Sí, normalmente. Normalmente. Normalmente es mayor porque eran corridos sencillos, no románticos, canciones rudas, rudas del campo Sí. y pues eran puros tonos mayores Sí. y séptimo, ¿verdad? Sí. Que le vamos a aquí está el do. El do séptimo es así, Ajá. ¿verdad? El dominante. Sí, el dominante, Ah. sí. Entonces, vamos a fa. Fa, el dominante. Sí. Ok, vámonos. Aquí está fa, dominante. Sol dominante. La dominante. ¿Ya? Igual do. Do, re, mi. Sí. Eso es muy sencillo. Sí. Sí. Para alguien que va a aprender a tocar bajo sexto. Sí. Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento. No más. Sí. Lo interesante es que hay música que con 3 tonos se oye interesante. Sí. Hay música norteña últimamente complicada, pero en tiempos pasados también hubo, no más que no tuvo difusión. Estamos hablando de los 50, 60, que fue Eloy Bernal del conjunto Bernal, pero esta música se propagaba más en lo que es Texas y Monterrey, pero más en Texas. Aquí como estaba otros intereses en México, no nos dejaban entrar o simplemente no, pero hubo música muy buena antes. Sí. Oía mucha. Pero hoy en día es diferente. Hoy en día es No, más sencillo. es muy sencillo, Todo. muy sencillo. Todo Es fue. como pop, ¿no? Pues sí hubo grupos importantes que dieron un avance en el ambiente popular. Sí. Por ejemplo, Intocable. Intocable tiene canciones muy buenas. ¿Hay bajo que interesas hoy en día que te admiras? Sí, son 2 personas que yo admiro bastante, que para mí se me hacen lo mejor, que es Juan Quilo Robles y un señor tejano que se llama Lupe Enríquez. Son buenísimos, buenísimos. ¿Y tocan con un grupo o Eh, son como solistas? Yo lo he mirado en videos. Me parece que Lupe Enríquez es un bajostero que anda con Bene Medina. Es muy famoso en Estados Unidos. Bene Medina en música tejana. Ajá.
Él tiene su grupo, anduvo con Pioneers, un grupo que se llama Pioneers, y hizo unas grabaciones inclusive con otros como Oscar Hernández. Él es muy, muy, muy bueno, Ah, exageradamente bueno. sí. Y Juan Kilo Robles, sí, él anduvo con Salomón Robles, es un grupo muy famoso aquí en México. Entonces yo, por Juan Kilo Robles, me dio por estudiar armonía. Una canción que era de Ramón Ayala, yo se la oí a él y estaba muy interesante armónicamente. Pues. Le metía acordes. Es una que se llama Rinconcito en el Cielo. Esa es una Ah, me parece canción. mucho más como jazz, ¿no? Sí, ¿Ah? así. Wow. Entonces yo a él le escuché esa canción. No está igual que como él, porque yo le hice unas cositas a mi estilo, pero yo me inspiré mucho. Para mí, los mejores, si me preguntas quiénes son los mejores, en lo particular para mí, Sí. son ellos dos. ¿Y cuáles son tus rolitas favoritas Ok, para tocar? para Ah, tocar, yo admiro, pues es muy extenso, ¿ah? Admiro mucho a los tejanos, porque los tejanos son muy ordenados en la forma de tocar. Son muy ah. ordenados ¿Y cuál es la diferencia entre tejano y norteño eh, eh, que viene de Monterrey, por ejemplo? ¿Hay ok, diferencia? sí, sí, Ajá. sí. Sobre todo, como le dice aquí uno, el sabor, el sentimiento. Básicamente es lo mismo. O sea, es bajo sexto, acordeón, bajo y batería. Es lo mismito. Y son las mismas canciones, pero el sentir. El sentir y ahora sí que la música. La Sí, música normalmente en Texas es más sofisticada porque ellos tienen el conocimiento del jazz, del blues. entiendo. Entonces son Hay más una mezcla, una ah, influencia sí, una en el influencia. género. Y aparte ellos, por su forma de que nacieron allá, son mezcla de mexicanos y americanos, tienen otro sentimiento en la música. Y también hay una diferencia en el estilo de, por ejemplo, de Tijuana, el norteño que viene de Sí, Tijuana. sí, eso lo dijo un gran músico, le dijo un compañero mío, dice, porque él dijo, híjole, me da nervios tocar en Monterrey, dice, porque allá en Monterrey pues hay mucho músico muy bueno y le dijo, no, mijo, no te preocupes, dice, con el solo hecho de ir de Baja California, tienes otro sentimiento, otro sentido, y admiran mucho a la música de acá. Aquí en Tijuana, lo que es el norte, hubo músicos muy sobresalientes como fue Jaguar Norteño y La Tradición, que fueron a nivel internacional, pues se oían en Texas, pues en Estados Unidos, o que es California, Texas y en Monterrey. La Tradición, por decir un ejemplo, vendió bastante discos, igual o más que la explosión. ¿Y cuál estilo es más tradicional? Más ¿O tradicional, en Monterrey. Monterrey? Sí, Entiendo. discutible. De ahí nosotros agarramos la música, porque estamos en el norte. Y pues se oían en aquellos tiempos las radios de Monterrey. Y hay grupos, por ejemplo, Tercer Elemento, que están mezclando Ah, cosas sí. un poquito, Oh, ¿no? eso es bueno también checar. Pues sí, ahorita le llaman chirribanda, cierreño, norteño banda. Pues están metiendo instrumentos eh, de banda, guitarras también, docerolas, le llamamos docerolas a las guitarras dobles. Dobles, Sí, como 12 string, sí, sí, más o menos, ¿no? ajá, más o menos. Afinación Igual igual, como la que la guitarra. guitarra, nomás Ah, con doble cuerda. Entonces, acá para el lado de Sonora, Sinaloa y varias partes de la República se usa una música que se llama sierreña, que son puras guitarras. Y pues requintean, en lugar de tener un acordeón, pues el del requinto pues da la melodía y acompaña otra guitarra y un bajo. Entonces en la música norteña la están metiendo. Hacen unas fusiones de, de, de sierreño con norteño, banda con norteño, con tuba. sí, sí, O a muchas hasta charchetas también meten de banda. Pues ya es una fusión. Ya es sí. una fusión.
Pues a la gente le gusta muchísimo, a la gente. ¿Has tocado mucho en grupos de banda o en este estilo? ¿O No, no? no, casi no he De hecho, tocado. no es muy común, ¿verdad? No, no, es Este como, instrumento. ajá, sí. Existe, pero... Sí. Ajá. Y también otra pregunta. Nunca he visto una mujer tocando este instrumento. Es muy rudo, pero Ay, sí hay. Sí la hay, neta. yo admiro mucho, Wow, lo qué admiro. bueno. De hecho, en Tijuana, Sí. cuando estaba con Explosión Norteña, Ajá. fuimos a la casa de unas amigas de nosotros, se llamaban Las Lluvias. Las Las Lluvias, lluvias. ajá. Ajá. El bajo sexto tocaba muy bien, muy Wow. bonito, pues tocaba Pícame Tarántula, se la aventaban a Pícame Tarántula. Eh, y ahorita hay unas que se llaman las Fénix también de acá de Texas, y tocan muy bien. Hay una muchacha que toca bastante bien, toca con el grupo Los Dragones, algo así. Ajá. Ajá, Hay un grupo en Los Ángeles de mariachi. de mariachi, sí. Todo muchachas. Sí, Sí. ajá, sí. Sí, son muy talentosas porque son más, delicadas en cuestión de los detalles. Sí, ¿Ya? Uno en sí. veces es más desordenado. Pero sí, Exactamente. pero sí Sí, se le admira más que a un hombre porque el bajocito es rudo, pues. El sí, bajocito te duelen los dedos si no lo, sí. o sea, es duro, es duro. Aún así, por ejemplo, tiene una calibración muy buena porque estos fabricantes son excelentes y saben que yo soy delicado con los instrumentos. Sí, 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 sí. Lo hacen con una calibración de diapasones muy cómodos y todo. Sí, Pero aún así, el bajocito es duro sí, porque tiene muy tensas las cuerdas, cuerdas muy gruesas. sí. Hablando del instrumento, Ujú. tengo una sorpresa. Ok. Este hombre, este güey, tiene un bajo sexto con su propio nombre. Ah, sí, Es algo... sí. ¿Qué- Esto ¿Cómo surgió ha pasado esto? esto surgió de un admirador, pues de su humilde servidor, de que le gusta mucho como toco el bajo sexto. Y por cosas del destino, ese amigo se acopló con unos fabricantes. Y le dijo, oye, hay que hacerle un bajo sexto a Marco Polo para que, para patrocinarlo. Y para que toque uno de nuestros instrumentos, todo es del mejor. Y le echó me echó muchas porras, ¿verdad? Y pues sí, me obsequió este bajo sexto. Inclusive hay negociaciones para que salga esta edición, pues. Esta edición, una cierta edición de bajo sexto MP Edition. ¿Y estabas parte del diseño de este instrumento? Ellos, En qué manera? ellos comúnmente hacen el bajo sexto como es típico, como es normal. Eh, los diapasones diferentes, bajo quintos, diapasones un poco más cortos y cosas diferentes. Yo lo pedí, pues me lo hicieron automáticamente sencillo, ¿ah? Sencillo, sin arreglos, porque normalmente los bajos estos traen unos arreglos aquí, otro, traen Sí. diferentes. Y traen uno que le llaman caramelo, Ajá. un caramelo Sí. aquí, ese Sí. no lo trae. Sí. Y pues miren, los acabados, todos estos detallitos se pulieron bastante bien para hacerlos y Sí. las terminaciones de los diapasones pues como saben que soy exigente en los instrumentos porque hay otros camaradas también que son laderos y pues le platicaron ahí, oye pues le gustan los bajos estos muy cómodos, ¿verdad? Sí. Sí. Porque para hacer ciertas cosas ocupas comodidad y es lo que te brindan ellos, comodidad en los instrumentos. Si lo pides este estilo, edición MP, y ellos hacen una especificación en los diapasones y más amplitud en los trastes. Y tienes un trasto más en Sí, esto. normalmente los bajos estos, por sí que no le vamos a llamar para principiantes, pero comunes, traen 10 trastes. Sí. Y hay unos que traen 11, pero este es de 12. 12. 12 trastes hacia Sí. afuera. ¿Para qué? Pues para agarrar el do. Lo que vas a agarrar aquí todavía. Sí. El si bemol lo agarras perfectamente aquí. Ya que si fuera de 10 trastes, pues el si bemol lo agarraras aquí. Así recorremos el si bemol para acá. Porque iba a tener 10 trastes hasta aquí. Ajá. Ya estuviera topando en la caja. Que aunque tiene este resaque también, ¿verdad?
pero pues ya no te apoyas igual. Lo dejan con pocos trastes, como hasta aquí nomás, porque pues no puedes entrar a la casa. Sí, exactamente. Entonces, aparte que a la hora de calibrar estos trastes hacen estorbo para dejarlos bajitos. Sí. ¿Ya? Entonces, este tiene pues todo hasta donde termina el diapasón. Sí. Para hacer notas agudas, que es lo que más se ocupa en un bajo sexto, los agudos. Sí. En todos los aspectos. Qué buen instrumento, ¿no? Sí, muy excelente, muy cómodo. Y muy caro también. Sí, ¿no? es caro, sí. Sí. Sí, yo tengo otros bajos estos de otros fabricantes. Yo no toco, lo guardo para grabar porque tiene un buen sonido. Sí. ¿Verdad? Cuando grabas con micrófono así, pues tiene un sonido más cálido, más. Sí. Y los otros suenan muy poquito porque son más con la pastilla, para equipo y todo eso, para tocar con... Y el nombre de negocio es MGM. MGM. De La Paz, ¿verdad? De La Paz, ajá, exactamente. Y este modelo es MP Edition. MP Edition. Okay. Puedo entender porque tú tocas bajo sexto y ni bajo quinto. Ok, sí, exactamente. Sí, porque estás usando estas sí, cuerdas. Muchos me preguntan, oye, ¿por qué tocas bajo sexto? Pues le digo, es que en veces se utiliza la cuerda. Sí. No todo el tiempo, pero sí. Se utiliza la grave. Sí. Y no solo para seguir el bajo, para hacer otras cosas, ¿no? Sí. Cuando toca solo uno se utiliza también. Y pues cuando está tocando, pues nomás mete acordes uno. Tiene muchos tonos que le puede buscar. El bajo sexto tiene la armonía igual que la guitarra, lo único que es más complicado. Sí. La armonía. Sí. Pero sí, la cuerda esta se utiliza. Sí. Se utiliza. Si quieres ampliarte más en la música, se utiliza. Sí. Claro que sí. Yo no se la quito nunca. Me imagino que usas este instrumento para grabación, pero no para tocar en vivo, ¿no? Lo que pasa que lo utilizo en la grabación porque tiene un sonido más claro, ¿cómo le puedo decir? Y más fuerte. Los bajos estos que utilizo para tocar en el equipo, meterlos en el amplificador y todo eso, pues traen la pastilla, le quita un poco de sonido, porque le obstruye poquito. Y otra que no me gusta que suenen mucho. Sí. ¿Por qué? Porque si un instrumento suena mucho, a la hora de estar tocando, que zumba, empieza a zumbar. O sea, entre más sonido tenga, más feedback, no sé cómo le llaman eso. Feedback, aquí se visea mucho. Se visea mucho por el mismo sonido que emite y sale para afuera, hace vibrar las cuerdas. Entonces, por eso que ya se hizo la guitarra eléctrica, que esa no tiene nada. Exactamente. Está sólida, no pasa nada. Entonces, un bajo sexto, entre menos suene, para tocar en el equipo es mejor. Sí. Es mejor. Mucho mejor. Exactamente. Porque allá, pues, el trabajo lo hace la pastilla, el pick-up, que le llaman pick-up. Ajá, sí. El trabajo se lo hace. Sí. Y ahorita hay pastillas que ya tienen mucho avance, son preamplificadas y todo, tienen un buen sonido. Sí. Y cuéntanos, ahora, ¿con quién grupos estás tocando regularmente? Yo hice un grupo con mi hijo. Ajá. Con mi hijo Marco Polo Ruiz Olivas. ¿Y qué toca él? Él toca el bajo y toca el bajo sexto muy bien también. Toca muy bien el bajo sexto, sí.
¿Cuántos años tiene? Tiene 21, 22. Ah, Ya, 22. qué bueno. Entonces, ya él agarró el bajo y yo agarré el bajo sexto, pero pues en vez de, vamos a cambiar el instrumento. Sabemos los dos, él sabe tocar el bajo, está aprendiendo a tocar el bajo, yo también sé tocar el bajo. Y ahí nos turnamos. Ah, qué bueno. Se llama Grupos Asalto. Asalto. Ajá, Aquí en Ensenada. Aquí en Ensenada, sí. Ajá. ¿Y tocas mucho, por ejemplo? Sí. Hoy es viernes. el viernes, ¿Tocas ajá, hoy en o la mañana? noche, en la noche. ¿Sí? En la noche, sí. ¿En una fiesta? Evento o? particular, ajá. Ah. Sí, más particular. Ahorita pues, ya vamos a empezar a grabar para promover el grupo. Ah, qué bueno. Sí, Qué bueno. bendito Dios que... Y generalmente, ¿cuántas veces tocas por semana, por ejemplo? 2 o 3. 2 o 3. Ajá, 2 o 3. Veces 3 veces. No es 4. demasiado, no es... 4. En veces sí, todo Sí. trabajo. Por ejemplo, ayer trabajamos, ahora trabajamos, mañana también. Pero en veces sí, hay hasta 4 o 5 veces Sí. por semana. Sí. Y pues estamos también trabajando para Tecate, para Rosarito también. Ah, sí. Rosarito sí Sí. salimos. Bueno, ¿podrías tocarnos algo más? O? Las canciones que pueden tocar solo, porque... ¡Qué bueno! Sí, esa Es- es del pianista que se llama Di Blasio. Y ahí le buscamos cómo acomodarla aquí en el bajo sí, sexto. sí. Y pues normalmente pues toco acompañado con el bajo con el Sí. bajo, ¿no? Y te da todo el acompañamiento. Y creo que a veces es un poco aburrido, ¿no? Sí, sí, Tocarlo solo, ajá. así, ¿no? Sí, también hay, por ejemplo, canciones que me pedían aquí mucho de solos así pues sobresalientes con un grupo que anduve también tocando, que me olvidó mencionarlo, que se llama ahorita Plan de Ataque, pero en ese tiempo que andamos se llamaba Nuevo Desafío. Ajá. Y nos pedían una canción de Salomón Robles. Ese grupo es muy bueno también. Es un solo que va así. Esa se llama La Cantaleta. Cantaleta. La pedían mucho la gente, pero es una cumbia pues de ambientes. Pero llevaba ese solo, también con ese solo batallé mucho, porque ese solo es particular de Salomón Robles. Salomón Robles es un gran bajocestero. Entonces
Si hay cosas complicadas, copiarle el sentimiento a otra persona. Exactamente. Es muy difícil. Es, Lo técnico, como sea, sí. lo expresa uno, pero el sentimiento es complicado. Es empatía musical, ¿no? Sí, 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 exactamente. Pues, señor Marco Polo, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por Muchas gracias a compartir usted. tu talento, conocimiento, Conocimiento, sí. tu instrumento Gracias, gracias, gracias. y todo. Fue espectacular. Muchas Muchísimas gracias. Estamos para servirle cuando guste. Gracias. Y por favor, hagan like, suscriben, compártenlo. Sí, así es. Así que este canal Para sigue que- creciendo y Exactamente. educación para todos. Exactamente, exactamente. Ok, Marco, muchísimas gracias. Igualmente.